aquel doctor en excelencia, aquel doctor que hace milagros y los hace sin dejar riesgos. ¿Cuántos creen que el tiempo de prodigios y de milagros aún no han pasado? ¿Cuántos creen que todavía aquel Dios de ayer, el Dios antiguo, sigue siendo hoy y sigue siendo por los siglos de los siglos? Santo, santo es poder alabar su nombre, porque solamente Él se merece toda honra, toda alabanza. Porque cuando, aunque el médico diga, aquí no más, ya no hay más vida, la única palabra lo tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que a Él le clamamos. Y todo aquel que pasa por una enfermedad, por una lucha, por una prueba, ¿cómo lo debemos de vencer? De rodillas, pidiéndole a Dios, clamándole al Señor. Porque podemos tener fe, pero si no nos arrodillamos, el milagro no sucederá. Por cuanto cuando mi esposo tuvo el accidente, ese día yo decía, Señor, porque hasta ahora que yo estoy dispuesto de alabarte, tú permites esto. Recuerdo cuando mi madre me llamaba y me decía, hija, pídele al Señor porque solamente Él te va a dar fuerzas. Al ver a mi esposo entre la vida y entre la muerte, donde el médico me decía, solamente ten fe porque no se sabe qué es lo que va a pasar con él. A él le tenemos que hacer el casting para chequear y ver si le vamos a operar la cabeza. Y yo le decía, Señor, ¿no permites? Señor, no permites, le decía yo al Señor. Pero Él sabe lo que tenía que hacer. Él sabía cuál era y en qué forma me iba a llamar a mí de nuevamente para poder estar aquí, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo le decía a mi madre, mamá, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que yo estoy dispuesta a servirle al Señor? ¿Por qué ahora viene a pasarme esto? Porque cuando yo no había tomado esa decisión, yo tenía salud, tenía trabajo, yo estaba bendecida, mi esposo con salud, con trabajo. ¿Por qué ahora? Y mi madre decía, mi hija, no digas eso. No digas eso porque Dios sabe el propósito que tiene para la vida de ustedes. Y yo le decía, mamá, yo no puedo más. Entonces por la tarde me dice el doctor, ven que vas a firmar, porque tu esposo va a ser operado de la cabeza. Y yo le decía, ¿eso es riesgoso? Y él me decía, no te preocupes. Cuando luego sale otro médico, yo le decía, por favor, yo quiero. Y el otro me decía, te voy a decir y tú vas a firmar. Y te voy a decir cuáles son los riesgos que tu esposo va a tener. Lo vamos a operar porque el sangrado le está llegando al cerebro. Y yo le decía, Señor, ¿será posible esto? Entonces el médico venía y me decía, vas a firmar. Porque tu esposo, si no va a perder una parte del cuerpo, puede quedar paralítico. Y si no va a quedar paralítico, va a perder el olfato de por vida. Y si no es eso, esperemos que él aguante porque no se sabe. Y yo decía, Señor, tú tienes la última palabra. Porque yo no puedo hacer nada, solamente pedirte a ti. En ese entonces yo no tenía el número del siervo. Yo acudí a una sierva y que Dios me bendiga, a la hermana Lidia, que ella es de Guatemala. Yo le digo, hermana Lidia, estoy pasando por esto. Y ella me decía, hermana, solamente clámele al Señor, porque Él es el que tiene la última palabra. El médico puede venir y decirle, hasta aquí va a llegar la vida de su esposo, pero el de ahí arriba es el que tiene la última palabra. Y cuando Él permite ciertas cosas en nuestra vida, es porque Él sabe
que es un guerrero, y ese guerrero se va a levantar, y se va a levantar ¿para qué? Para alabar y glorificar aquel nombre que es el del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es al que nosotros le servimos. Y cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos responde. En ese entonces yo le decía, esperaba la respuesta. Cuando el médico venía y me decía, mi esposo quedó por 4 días en coma, por decirlo. Cuando yo decía, no sé cuánto tiempo yo voy a pasar en este hospital, y yo juraba que iba a pasar 2 meses o 3 meses al ver la situación de mi esposo. Santo, santo. Pero Dios ha sido bueno, porque Él el 27 de este mes hizo 3 meses, y véanlo, Él está completo. Porque cuando Dios habla y te da una palabra, Él la cumple. Porque Él no es hombre que miente y que se arrepiente. Así que cree que el tiempo de prodigio, el tiempo de milagros no ha pasado. Se sigue aconteciendo los milagros. Solamente debemos de entrar en oración. ¿Cómo vamos a pelear una batalla? De rodillas. ¿Cómo vamos a vencer una lucha? De rodillas. Venga lo que venga, pero si estamos de rodillas y pidiéndole a aquel Dios grande, aquel gran yo soy, aquel de ayer, de hoy y de siempre, todo lo vencemos. Porque las cosas se fueron complicando. Santo, santo es el Señor. Las cosas se fueron complicando. Después de ser operado, yo esperaba una respuesta. Una respuesta donde cuando él despertaba, que había una respuesta de una evolución. Que mi esposo no quedara paralítico. Que mi esposo no quedaba inservible en aquella cama, perdiendo la mitad de su cuerpo. Y yo le decía, Señor, aquí estoy. A cada momento yo sentía que las fuerzas se me estaban acabando. En un momento yo decía, Señor, ya no puedo más, solo dame fuerzas. Porque siento la que va a desvanecer voy a ser yo, porque yo ya no puedo más. En ese entonces el Señor estaba a mi lado y me decía, no temas, yo estoy contigo. E incluso hasta ahora, hace poquito estaba de rodillas aquí, y el Señor me mostraba mi vida atrás, como yo me encontraba en aquel hospital. Y me decía, date cuenta, yo no te dejé. Date cuenta que yo estuve contigo, porque hasta acá te tengo ahora. Me decía, santo, santo, santo. Ay, rababaya, canta, soja, vaya, sí. Él vive, hermanos. Él está en este lugar, solamente créele. Solamente debemos de creerle, porque Él vive, Él permanece. En ese entonces, mi esposo a los 4 días despertó. Cuando él despierta, la primera palabra fue decir, ¿dónde estoy? Y yo le decía, estás en el hospital. ¿Qué fue lo que pasó? Me decía, ¿no te recuerdas? No. Yo dije, en ese entonces el médico llegó y le decía, menea la mano, y él meneaba. Menea el pie, y él lo meneaba. Y le decía, siéntese el olfato, y él decía, sí. Entonces ahí el médico dijo, todo ha evolucionado bien, él ha reaccionado bien. Allí fue cuando yo le dije, Señor,
todo lo que tú has hecho yo a ti te lo debo. Pero yo no sabía que adelantito yo tenía otra prueba. Cuando lo cambian de habitación a mi esposo, lo sientan por un momento. En ese entonces él bota un líquido en la nariz. Luego los doctores se alarmaban porque a mi esposo no lo veía un doctor, lo veían como 8 o 10 doctores en el día. Cuando él los sentaban, él estaba como aquellos pollitos moribundos, hermanos. En ese entonces él lo pudieron sentar y bota aquel líquido. Y dijeron: esperemos que esto no sea grave. En ese entonces yo dije: Señor, ya no puedo más. Porque cada vez que el médico se acercaba en aquella habitación, yo temblaba. Temblaba de nervios por aquella respuesta que me llevaba, aunque Dios ya me había dado una palabra. Siguiente, llega el médico y me dice: lo siento, veo esa cara de desahuciada que tú tienes. Yo veo la tristeza que tú tienes. Y yo quisiera hacer algo y quisiera tener una varita mágica para hacerle el milagro a tu esposo, pero es lamentable que yo no puedo hacer nada, porque yo también me encuentro entre la espada y la pared, me dijo. Estoy hablando con mis colegas para ver qué podemos hacer sobre la vida de tu esposo. Y yo le decía al médico: ¿qué es lo que pasa? Tu esposo tiene un flujo cerebral y nuevamente va a ser operado. Y me duele decírtelo, pero esa operación tu esposo no la va a aguantar, me dijo aquel médico. Ahí salía yo para la sala de espera y le dije: Señor, la vida de mi esposo está en tus manos, pero si es que tú lo vas a levantar para que él testifique esto, lo que tú vas a hacer en la vida de él, levántalo, restáuralo, y si no, llévatelo. Pero otra operación yo no quiero para mi esposo, le decía yo al Señor. Otra operación yo ya no quiero más. Verlo a él postrado en aquella cama, partido de acá hasta acá, con la operación en brazos, sin poderse levantar. Yo le decía: Señor, otra operación yo no quiero. Un esposo inservible yo no lo necesito, porque si tú lo vas a levantar, tú me diste una palabra y yo la he recibido. La he tomado y sé que lo vas a levantar, pero si en tus planes está llevarte, ahí está, llévatelo. Llévatelo. Pero una operación yo no quiero para mi esposa. En ese entonces yo lloraba. Mi hermana era la que todo va a estar bien, que el cuñado es fuerte, me decía, y él se va a levantar de esa cama. Y yo le decía: para ti es fácil, para todos ustedes es fácil decirme: él es fuerte y se va a levantar, pero ustedes no saben cómo yo me estoy muriendo por dentro. Que la que se va a morir primero voy a ser yo, le digo, porque yo siento que hasta paralítica me voy a quedar, ya no puedo ni doblar las rodillas, le decía yo a mi hermana. En ese entonces me comunico nuevamente con la sierva y le decía: hermana Lidia, esto y esto está pasando. Entonces en ese entonces ella me dice: hermana, vaya a casa y yo voy a orar por su vida, que la última palabra lo tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el médico ya había dicho de que él iba a ser operado esa mañana. En ese entonces yo agarro mis cosas y me dice: es necesario que haga un reconcilio con sus hermanos, por si en una y otra cosa se han fallado, porque Dios lo que quiere ver es unión. Y yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, porque en ese momento
ellos fueron aquella columna donde yo pude apoyarme aparte de la oración. En ese entonces yo les llamo a cada uno de ellos y les digo: yo necesito de que ustedes estén en casa a tal hora. Y yo vengo a la casa, vengo quebrantada y les digo: yo creo que Ángel no va a aguantar, yo creo que él se me va a ir de mi lado, les decía en ese entonces. Pero aquel Rey de Reyes y Señor de Señores no lo permitió. En ese entonces la sierva lo vuelvo a llamar y le digo: hermana, ya estoy en casa. Y luego me dice: sí, hermana, vamos a orar. Empieza aquella oración. Y cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo, me habla y me dice: no temes, que yo soy el que tengo el control de esto. Te había dicho que las cosas se iban a empeorar, pero solamente tenías que seguir orando. Y yo venía orando y venía diciéndole al Señor que solamente Él tenía la última palabra. En ese entonces ella me daba y me decía: úngelo por 3 noches y ahí tú vas a ver el milagro. Y yo le decía al Señor: yo no soy digna de poder ungirlos. Entonces en ese entonces el Señor me recordaba, porque yo a los 17 años tenía un ministerio. En ese entonces yo me alejé del Señor, me alejé, ya no le serví hasta ahora en fecha. En ese entonces el Señor reclamaba y me decía: tú pudiste ver milagros cuando tú ungías a aquellos que estaban postrados en una cama. Ahora lo vas a ver con tu esposo. Porque yo le decía al Señor: Señor, si va a descender sobre la vida de mi esposo, porque los planes tuyos son perfectos, le decía yo a Dios. Yo me sentía destrozada, devastada, pero hay una palabra que el siervo lo decía ese día domingo, cuando una hermana daba una acción de gracias: dad gracias en todo. Entonces en esta palabra yo me abacé y le dije: gracias por lo que estoy pasando, gracias por lo que está concediendo hacia mi alrededor. Fuerzas ya no tengo, solamente dame fuerzas para yo poder vencer esto. Entonces llega el médico y me dice: te voy a dar 3 días. Entonces vengo yo y lo acostamos planamente a mi esposo en la cama, esperando el resultado. Pero yo sé que no era ese reposo, sino que era el de ahí arriba el que estaba obrando. Era el de ahí arriba el que estaba haciendo su trabajo extraordinariamente e invisiblemente, porque en esos 3 días Él fue el que lo operó. En esos 3 días yo pude ver la respuesta. Cuando yo lo acuesto a mi esposo, al enemigo no le ha gustado. El enemigo viene y se levanta contra mí. ¿En qué razón? Quizás usted dice: ¿cómo pudo levantarse? En ese entonces mi esposo se encontraba débil. El enemigo aprovechó meterse hacia la vida de él. Entonces en ese entonces yo ya tenía esa palabra agarrada de que la obra iba a estar. Pero viene el enemigo a tratarme de ofender. Mi esposo se levanta contra mí y decía: yo no quiero estar acostado, yo quiero levantarme, yo quiero caminar, me decía él. Y yo le decía: el médico dijo que tú vas a permanecer acostado. Que no, yo quiero levantarme, te estoy diciendo, ayúdame. Y yo le decía: yo no te voy a ayudar. Entonces ya él venía y me decía: yo no te quiero aquí si tú no me vas a ayudar, porque tú eres necia,
¿qué haces aquí? Vete. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quería? Que yo lo dejara, que yo me fuera, porque él iba a hacer y deshacer en la vida de mi esposo, y ahí yo no iba a ver el milagro. Entonces cuando él me decía esas palabras, no me sirves para nada si no me vas a ayudar a levantarme, como seres humanos a mí me dolía. Pero luego yo retomé y dije, esto es el enemigo que se está levantando contra mí. Entonces yo le digo a él, ten paciencia, son 3 días nada más, y a los 3 días yo te voy a levantar. No, decía él, yo quiero levantarme. Él peleaba contra mí, él me arruinaba, él trataba de pegarme, porque él quería que yo lo levantara. Y yo le decía, no, los planes de Dios son perfectos, porque en estos 3 días que yo te voy a ungir, esos 3 días tú vas a ver el milagro, porque yo ya no quiero otra operación contigo. Y él me decía, solo levántame, te estoy diciendo. Yo no espero otro milagro, solo levántame, porque yo quiero sentarme, quiero caminar, me decía. Y él ni pararse podía. Y yo le decía, no. En ese entonces yo lo seguí ungiendo. Luego, la segunda noche me decía, mira, me decía, aquí en este cuarto, me decía él, han muerto varios. Aquí en esta camilla, me decía, mira, aquí hay una enfermera que me enfoca y que me está viendo. Y yo le decía, ahí en la camilla no hay nadie. Sí, me decía, y hasta 2 niñas me ven y se están riendo, me decía. Y entonces yo le decía, ahí no hay nadie. En ese entonces yo dije, Señor, yo no sé qué es lo que está aconteciendo aquí. En ese entonces agarré otra vez nuevamente mi aceite y empecé a ungir la camilla. Entonces la tercera noche él durmió tranquilo y me decía, el siguiente día me decía, yo dormí tranquilo ahora, me decía. Y yo le decía, sí, gracias por ungirme, decía, porque era el de arriba que estaba peleando la vida de él. Era el de arriba que estaba peleando mi batalla. Era el de arriba el que me estaba dando fuerzas para seguir, porque él sabe, porque cuando él toca, sabe a quién está tocando. Él prueba a sus mejores guerreros. Solamente, como yo le decía en ese entonces, dudosamente, antes que llegara el médico, yo le digo a mi hermana, yo quiero sentar a Ángel. Yo sé que la obra ya está hecha, pero también tengo un poco de miedo, le decía, porque yo ya no quiero que él sea sometido a otra cirugía. Y mi hermana me decía, no, la obra ya está hecha, pero oremos antes de sentarlo, me decía ella. Entonces nos pusimos a orar y nuevamente lo agarramos y le digo, te voy a sentar un momento. Pero yo le decía, Señor, yo tomé la palabra que tú me diste y yo sé que la obra está hecha. Yo sé que tú no vas a permitir a que él sea operado nuevamente. Cuando yo lo levanto y lo siento y le digo, agacha la cara, le digo, te voy a dejar por 3 minutos. Y santo, santo es aquel que vive. Ay, rababa, sarrababa, canta, sojaba y así. El prodigio de milagros no ha pasado. Porque ahí yo pude ver ese milagro. Ni una gota más de aquel flujo cerebral. Al rato llega el médico y me dice, ¿cómo lo has visto? Y le digo yo, no sé. Levántalo, siéntalo, le digo. Y el médico va
y lo siente. Y luego se queda viendo y dice: esto es increíble. Esto es increíble lo que ha pasado, decía aquel médico. Sabes, me decía, porque tu esposo, si no se le iba a parar el flujo cerebral, si no lo operaba, le iba a dejar un drenaje por detrás y iba a ser de por vida. Y ahora él no necesita operación, ahora él no necesita un drenaje. Míralo, porque él estaba más para morir que para vivir, me decía el médico. Ay, te alabo, Rey de Reyes. Por eso solamente debemos de creerle. Usted que tiene una lucha, usted que tiene una prueba, usted que le está clamando al Señor por algo que aún no lo ha recibido, síguele clamando. Sigue de rodillas ante Él, porque Él le va a responder. Porque cada lucha, cada prueba, nosotros lo podemos ver, pero de rodillas. Las batallas, las pruebas, las luchas, las vencemos de rodillas ante Él. Porque aunque el enemigo a veces no le guste, aunque el enemigo venga a levantarse, pero si estamos de rodillas delante de aquel gran yo soy, Él es el que nos va a respaldar de una manera especial. En ese entonces el médico me decía: tu esposo ya no va a tener otra operación. Pero en ese entonces el enemigo no le gustó nuevamente. Viene otra lucha hacia la vida de nosotros. En ese entonces ya flujo cerebral ya no había. El sangrado en el cerebro ya no estaba. La operación fue un éxito. Él se estaba recuperando poco a poco. Yo creía que mi esposo inclusamente como que quedó destornada de la mente. Él hablaba cosas que ni al caso. Yo pensé, dije: Señor, resetea tú esa mente, porque tú vas a resetear esa mente de este varón, porque yo sé que tú eres el que vas a pelear por él. En ese entonces viene y dice nuevamente él, llega el doctor y lo examina. En ese entonces le chequean la vista. En ese entonces él dice: yo no veo con la vista izquierda. Entonces, pero un día antes de que el médico daba una palabra, el Señor ya le había hablado a él a través de un sueño, para que esa palabra que el médico daba no iba a ser un golpe fuerte para la vida de mi esposo. En ese entonces el médico le dijo: te vamos a hacer estudios, vamos a ver qué es lo que está pasando con tu vista. Entonces él dice: sí, apenas llevo un día que lo he perdido, porque yo sí estaba viendo, decía él. En ese entonces van y le hacen los chequeos. Cuando llega el médico por la mañana, le dice: quiero darte una noticia, pero espero que tú no lo tomes a mal. Pero antes de eso él me decía: fíjate que yo hoy en la mañana tuve un sueño, me decía. Dime qué sueño es, le decía yo a él. Me decía: yo soñé, dice, que yo fui a la iglesia y yo estaba postrada enfrente del altar, me decía él. Y el hermano pastor oraba por mi vida, y cuando yo me levanté, yo recuperé la vista. Y entonces ahí fue cuando yo le dije: así va a ser, lo declaramos por fe, le dije. Lo declaramos por fe que eso va a ser así, le decía yo. Pero no sabíamos que el médico tenía otra palabra. Luego el médico llegó y decía: vengo a hablarte sobre tu vista.
y le decía: lo siento mucho, pero tu vista no tiene remedio. Tu vista tú lo has perdido. En ese entonces él le agachó la mirada a mi esposo y le cayó una lágrima. Pero entonces el médico le dijo: no te sientes triste, porque solo mírate cómo estás. Porque la mayoría de lo que le ha pasado a la mayoría de las personas, de lo que te pasó a ti, ya no están. Porque tú eras más para morir que para vivir. Las posibilidades de vida tú no la tenías, le decía el médico. Y has perdido solo una vista, le decía. Entonces cuando el médico se iba, yo le decía a mi esposo: la vista tú no la perdiste, porque tú la vas a recuperar. Porque creemos que aquel Dios de milagros todavía existe, le decía yo a él. Solamente debemos de clamarle y debemos de pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores para que los milagros sigan aconteciendo. Entonces, en ese entonces yo le decía: no te desmoralices. Y le decía: recuerda del sueño que tú tuviste. Ahí el gran yo soy ya vino a darte una palabra. Solo tómalo por tarea. Mira, le decía, tomámoslo o vémoslo de este punto, le decía yo a él. Tú no te diste cuenta en la situación que tú pasaste, porque tú sufriste el dolor, pero la preocupación yo la sufrí. Yo sí pude darme cuenta todo lo que a ti te hacían, decía yo a él, pero tú no. Y la que hizo promesas con el de arriba fui yo, le dije, pero tú no. Pero como tú ya le habías entregado tu vida a aquel Rey de Reyes, Él tuvo misericordia. Ahora tu tarea es: sométete en oración, porque tú vas a ver el milagro, pero ahora te toca a ti que pedir ese milagro, le decía yo a él. Ahora Dios te va a probar a ti, le decía, porque Él ya hizo la obra en tu vida, pero ahora te deja una tarea, y a ti le decía que tienes que pedirle a Él para que Él te devuelva la vista. El sueño, la revelación, tú ya la tuviste, y Él en este entonces te está hablando que tú eres el que tienes que pelear ese milagro. Y creemos y seguimos creyendo que el milagro se va a conceder. Ahora él me decía el día de ayer, me decía, fíjate, me decía que cuando yo estoy orando y yo ya veo un poco el reflejo de la luz, me decía, cuando el médico ha dicho que él ya no va a recuperar la vista, nuevamente poco a poco empiece a acontecer otro milagro. Así que cada uno de ustedes que están aquí y que aún no han visto un milagro, siguen peleando la batalla. Acérquense más en la oración, porque como dijo el siervo, la oración es la que vale. ¿Cuál es el fundamento de un cristiano? La columna de un... ¿Cuál es el centro de una casa? Son las columnas. Y la columna del cristiano es la oración. Porque el diablo no viene a temblar por aquel hermano que canta bonito. El diablo no tiembla por el siervo que ministra bonito en los cantos de adoración. El diablo no tiembla por el que predica bonito. El diablo tiembla delante de aquel que está de rodillas ante su presencia, porque sabe, viene lo que viene. Está fundamentado en la oración. Porque el cristiano que está de rodillas, el diablo puede venir y quererlo poner de cabeza como sea, no va a poder. Porque ese cristiano está detenido desde la diestra.
Y no les puedo decir agarrémonos de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, porque en un momento nosotros nos vamos a soltar. Es preferible decir: Señor, tómame de mis manos, porque si yo te agarro en un momento, yo te suelto. Pero si tú me agarras, tú no me vas a soltar. Porque cuando Él nos sostiene, porque cuando Él nos agarra fuertes. Porque grande es Él, grande en su maravilla, en su amor. La prueba es pasajera, la lucha es pasajera, pero el amor de Él hacia usted y hacia mí, esa es para siempre. Porque Él no pudo ver distintos, sino que Él decidió a dar a su primer hijo para que viniera a derramar esa sangre, para borrar vuestros pecados. Desde el momento en que Él murió en la cruz del Calvario, desde ese momento usted es llamado hijo de Él. Él vino por amor hacia usted, por amor hacia mí. Hermanos, los que están clamando y los que están pidiendo un milagro, siguen clamando, síguenle pidiendo a Dios de corazón y no pierden esa fe, porque la fe es la que mueve montañas. Porque de nada sirve que usted va a llamar al siervo y decirle: hermano, venga a orar por mí, porque yo estoy pasando por ciertas pruebas. El siervo puede llegar y él puede llegar con esa fe, pero si usted no tiene fe, el milagro no va a ser concedido. Y puede ser de que su milagro está así de llegar, pero por falta de fe y de oración, usted no lo ha recibido. Quizás muchas veces usted ha dicho: yo voy todos los lunes a la oración a pedir ese milagro. Estoy pasando por esto, estoy pasando por el otro, y he estado pidiendo a Dios por recibir ese milagro y aún no lo ha recibido. Examínese usted por qué no lo ha recibido. ¿Por falta de oración o por falta de fe? Una de dos cosas. Porque el tiempo de prodigios y de milagros no ha pasado. Yo le decía al Señor: Señor, nunca me imaginé yo pasar este proceso. Yo le decía: Señor, nunca imaginé yo ver este milagro cuando yo miraba a mi esposo más allá que para acá. Porque en cierta manera yo dije: Señor, yo creo que a mi esposo lo voy a mandar encajado para Guatemala. En un momento yo le decía: Señor, porque la situación de él fue muy grave. Fue tan grave que mi fe a veces se desvanecía. Y yo decía: Señor, ya no puedo más. ¿Cuántas veces ahí fue cuando yo me di cuenta? De nada sirve estar bendecido en un trabajo con salud y no le pedimos a Dios, no le buscamos a Dios. Ahí me di cuenta que por qué esperar hasta que te llegue la dificultad. ¿Por qué esperar hasta que te llegue una lucha grande? Hermanos, yo ya me sentía avergonzada de decirle a Dios a cada momento: obra en la vida de mi esposo. Porque no era la manera de que yo le sirviera a Dios. No era la mejor manera. Hermano, usted que todavía no le ha llegado una prueba, búsquele al Señor. No permite estar en quebranto. No permite que le llegue el dolor, porque en ese momento cuando llega, nosotros queremos que Dios nos responde. Nosotros queremos que ahorita le pedimos y ya en una hora queremos la respuesta. No permite eso, hermano, hermana. No permite que llegue el dolor a su vida.
Acérquese al Señor, que Él grandes cosas tiene para usted, para mí. Solamente debemos de seguirle creyendo. En ese entonces yo entendí y dije: porque hasta ahora yo te estoy clamando porque me encuentro así. Señor, perdóname, yo sé que no es la manera, le decía yo a Dios. Ahora yo lloro en este lugar. Yo no lloro de pena, yo no lloro de tristeza, no lloro porque tengo una preocupación. Yo lloro de la presencia del Señor porque Él ha sido bueno. Porque si Él no hubiera tenido misericordia de mí y de mi esposo, ¿qué sería de mi vida? Cuando yo creía que iba a pasar 3 meses en el hospital, en 3 meses estoy dando una acción de gracias a Dios. Aunque quizás muchos dirían: pero el hermano, nosotros lo vemos bien, no fue muy grave. Los que no lo vieron. Y yo bendigo la vida de cada uno de los hermanos que fueron a visitarme al hospital. Algunos llegaron. La vida del hermano pastor, que Dios me lo bendiga grandemente, porque quizás yo no pude comunicarme con él, pero él tenía una oración directamente por la vida de mi esposo. Yo no sé cuántos de los que están aquí oraron por la vida de mi esposo, pero yo los bendigo de una manera grande y especial. Yo no tengo cómo pagarles, pero el de ahí arriba es el que va a recompensarles. Sigamos adelante, hermanos. No nos quedemos. Sigamos luchando en los caminos del Señor. Yo sé que a veces la carne es débil. A veces la carne se siente cansado. Pero recuerda a quién le hemos hecho una promesa. Yo sé que todos de los que estamos en este lugar no estamos por nuestra propia cuenta. Yo sé que más de alguna lucha, más de alguna prueba ha llegado a la vida de nosotros, y por esa misma razón nos hemos acercado a los caminos del Señor. Y si Él ha obrado en tu vida, no olvides de lo que Él ha hecho en tu vida. Sigue buscando, síguete acercando, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, Él es incomparable, porque Él es el doctor de doctores, Rey de reyes y Señor de señores, el médico, el que opera milagros sin dejar rasgos, aquel abogado en excelencia. Es lindo poder sentir la presencia del Señor. Es lindo poder adorar al Señor y dejar que Él se manifieste en nuestra vida. Cuando Él se manifiesta en nuestra vida, y nos podemos dar cuenta que nosotros no podemos tocarlo, no podemos verlo, pero podemos sentir su Espíritu Santo. Yo sé que algunos aquí han clamado y le han dicho a Dios: Señor, deja derramar de tu Espíritu sobre mi vida, que yo quiero sentirte, que yo quiero sentir tu presencia. Y a veces, por endurecer nuestros corazones, no llegamos a sentir la presencia del Señor. Deja dominarse del Espíritu Santo, hermano, porque Él es bueno con nosotros, porque su amor es grande hacia la humanidad. Y es por esa razón usted y yo estamos en este lugar. Precioso es poder alabar su nombre. Yo no me canso de alabarle ni de glorificarle el nombre del Señor, porque Él ha sido bueno.
porque Él ha sido bueno no solo conmigo, sino con mi familia. Porque el tiempo de prodigios y de milagros no ha pasado. Él está en este lugar, solo adóralo. Él está aquí, su presencia está aquí. Su presencia está en este lugar, solo abre la puerta de tu corazón. Y si estás clamando por una lucha, por una prueba, sigue clamando, sigue clamando. Que Él te va a responder porque Él es grande. Porque Él es grande por cuanto Él te ha llamado y a veces no has querido entender. ¿Cuántas veces te ha hablado y no has querido escucharlo? Te has hecho el sordo. Él está peleando tu batalla, solamente debes de recibirlo. Él está peleando esa prueba, esa lucha. Solamente debes de clamarle. Maravilloso es aquel gran yo soy. Precioso es sus milagros que aún sigan aconteciendo. Precioso es poder alabar el nombre del Señor. Yo espero que este testimonio sea de una bendición para la vida de cada uno de ustedes. Porque no ha sido un testimonio pequeño. Ese testimonio cuando yo creía que mi esposo yo lo iba a perder. Pero entonces ahí el Señor hizo grandes cosas. Y así como lo hizo en la vida de mi esposo, lo va a hacer en la vida de cada uno de ustedes. Así como Él tuvo misericordia de la vida de mi esposo, va a tener de la vida de cada uno de ustedes que están peleando una batalla. Sigue peleando su batalla, hermano. Síguela peleando porque Dios está a punto de responderle. Solo que no pierde su fe y síguele pidiendo a Dios. Porque Él es grande, Él es poderoso, Él es invencible. Porque cuando Él da una palabra, Él la cumple. Yo agradezco este tiempo y le voy a dejar el tiempo a mi esposo, que Él tiene unas palabras también. Y antemano yo les agradezco a cada uno de ustedes nuevamente la vida del siervo, que ha sido de un gran apoyo para mi vida. No solamente espiritualmente, sino que yo le he llegado a tener confianza. Nunca me imaginé estar de nuevamente en la casa del Señor. Pero los planes de Dios son perfectos. Los planes de Él son maravillosos. Y Dios lo bendiga la vida de cada uno de ustedes. Yo así agradezco este tiempo y el tiempo se lo dejo a mi esposo. Hermanos, Dios me los bendiga. Hermano pastor, que Dios me lo bendiga. Hermano pastor, a su familia. Perdóname si no me sé expresarme bien, porque nunca he pasado un altar, o es mi primera vez. La verdad, hermanos, yo le agradezco mucho por sus oraciones. La verdad, fue duro mi caso. Yo el 25 de enero yo estaba acá
Yo acepté el evangelio, le dije a mi esposa, yo quiero reconciliarme, me dice ella. Y me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a aceptar el evangelio. Tengo ganas, le dije, yo quiero seguir. Y me dice, ¿estás seguro? Sí. Y ese día venimos, ya nos quedamos sentados y el hermano pastor dice, alguien se quiere reconciliar, pueda pasar. Y le miro, le digo, bueno, hoy es cuando. Si dejamos otro día, nunca va a llegar. Así que vamos de una vez. Nos venimos, sentamos acá. Pero más 8 días antes yo vine, me senté acá y le dije a un hermano, yo traía mi Biblia y le digo, hermano, yo quiero aprender mucho de la Biblia. La verdad, yo puedo leer, pero si me habla un texto bíblico, yo no voy a entender, voy a tardar un año buscándolo. Y le digo, si hay estudio acá, me dice él, sí. Y le digo, ¿cómo puedo yo, a quién puedo averiguar? Me dice, más tarde, cuando termine el servicio, ya tú puedes conversar con ellos. Y mira, hermano, yo salí contento ese día 25. Yo acepté el evangelio. Mira, hermano, salí afuera y yo miraba al cielo. Yo me recordaba la palabra de mi madre. Ella no existe, hace 4 años que ella ha fallecido. Ya no tengo mamá, ya no tengo papá. Pero yo miraba hacia el cielo y decía, mamá, por fin llegó. Hoy es cuando estoy en tu templo nuevamente. Y me recordaba esa palabra que ella decía. Es bonito cuando tú y tu esposa salen de la iglesia, salen del templo, eso es bonito. ¿Por qué? Porque si tú vas, el servicio tarda unos 20 minutos. Si tu esposa queda viendo la televisión, va a decir, ¿por qué tarde veniste? ¿Qué te quedaste haciendo? En lugar de tú llevar una bendición, empiezan a pelear. Y mire, hermano, y la verdad es salí contento, salí agradeciendo a Dios, llegué a mi casa feliz. El día lunes no trabajamos. Ya el día martes le dije a mi esposa, bueno, llévate la llave ahora de la casa, le dije, porque yo solo vengo del trabajo, vengo a bañarme, comer y yo voy a ir a estudiar. Y me queda viendo, ¿y seguro vas a estudiar? Sí. De verdad, me decía, tengo mi cuaderno acá, tengo mi lápiz y mi lapicero. Le dije, ¿en serio? Me dice, sí, yo voy a ir. Yo tengo ganas, tengo ese anhelo de aprender. Le dije, porque yo miro a los hermanos cuando hago el texto, luego lo encuentro, yo quiero ser uno de ellos. Y me dice, bueno, mira, hermano, salí contento de la casa. Llegué a la estación del tren, yo subí y que agarrar el último furgón. Y ahí yo perdí todo, hermano. Yo ya no recuerdo, fue como a las 7:30 de la mañana yo salí de la casa. El accidente tuve como a las 8 de la mañana. Hermano, cuando yo reaccioné el día viernes, ya en la noche, hermano, la verdad yo tenía 2 tubos en la garganta. Yo miraba, ya el día sábado cuando me lavaron la boca, me metieron una manguera con una presión. Mira, hermano, yo tenía el yeso acá. Yo me lo arranqué el yeso. ¿En dónde me salió las fuerzas? No sé. Yo me arranqué el yeso y le decía a mi esposa, ¿por qué me hiciste trenza en la cabeza? Si yo no quiero trenza, le decía. Mira, hermano, tenía desde acá, todo desde esto hasta terminar acá. Tenía todo eso con grampas. Y yo le decía, pues ¿por qué? No es trenza, no lo toques. Mira, hermano, yo lo rascaba. Una picazón que tenía. Y la verdad, yo le agradezco a mis cuñados y a mi cuñada, la verdad, por no dejarme solo. La verdad, yo aquí no tengo familia, solo de 7 hermanos. Todos están en Guatemala. Y la verdad, como le decía yo a ellos, los apoyos de ustedes es la oración. Llegó un momento que yo dije que ya no los iba a ver. Y la verdad le dije, cuando quisiera convivir con ustedes, pero yo no aguanto el dolor, hermano. Yo en este brazo andaba colgada 3 jeringas. Y acá andaba con el yeso y todo aquí yo parecía robot. A las 2 de la mañana llegaba la enfermera a sacarme sangre. A veces no me encontraba la vena, me pullaban por todos lados. Yo a veces me decía del dormido para que ellas no me levantaran, para quitarme la sangre, pero no me escapaba. Me movían y decían, no, y le digo, tengo sueño. No, pero es necesario. Y la verdad, hermano, cuando yo estaba en la camilla dije, Dios mío, ayúdame. Yo al salir de acá te prometo darte una acción de gracias por otra nueva vida que tú me diste. Mira, hermano, y llegó un punto donde le dije a la enfermera, y se lo dije a mi esposa, la verdad, si estuviera aquí un palo de escoba, yo garroteo a esa enfermera. Le dije, ¿por qué? Porque imagínense,
me vienen a sacarme sangre acá, me vienen a chequear si del azúcar, le digo. Y la verdad, no solo eso, me dan como unas 6 u 8 cápsulas de qué tragar. Llegó un punto que yo ya no aguantaba el corazón. Y se lo digo, ya no quiero medicina, yo ya no quiero, ya me duele el corazón. No es necesario, yo ya no quiero. Mira, hermano, y el primer día que yo fui al baño y yo no me aguanté ver en el espejo. Yo no aguanté ver, hermano, cómo tenía la cara destrozado. Y le dije a mi esposa, me dice, no te ves, no te mires en el espejo. Solo me miraba todo como si fuera una gran diadema. Y eso me dolía, hermano, me dolía demasiado. Pero yo nunca le decía a ella, porque yo la miraba, ella lloraba. Yo mismo me aguantaba el dolor. Y en el brazo hermano, yo no podía mover. Y cuando nos dijeron que lo van a dar de alta, hermano, yo me puse feliz. Le dije, bueno, me voy a salir de acá porque yo ya no quiero estar. Ya no quiero más medicina. Hermano, que me inyectaban en el brazo, como yo sentía como si fuera pollo, como me inflaban. Solo miraba la jeringa grande y empezaba. Yo sentía el brazo y le decía, no, ya no quiero más. Sí, pero tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Y le decía, Dios mío, ayúdame. Y cuando llegaron el día domingo, quitarme las grampas, hermano, era un gran dolor. Yo mismo estaba desayunando cuando me dice el doctor, usted es Miguel Apacajá. Sí, yo soy. Entonces a quitar las grampas, yo pensé que me iba a dar algo para el dolor. No, hermano, saca la tijera y me agarra. Yo mismo, y miraba a mi esposa, yo me aguantaba del dolor. Pero llegó un punto que, no, hermano, fue un dolor insoportable. Y a la vez yo agradezco mucho a todos los hermanos que oraron por mí. Gracias, que me fueran a visitar, que no pudieron. Les agradezco antemano. Gracias por todo. Vine a casa, ella me decía, te toca que bañarte. Bueno, hermano, yo saco una mano, esta con el yeso, como parecía que yo levantaba esto. Y me envolvía en el yeso, una bolsa de basura, para que no lo mojaba. Mira, hermano, yo le decía, bueno, me toca que bañar. Ella me bañaba. Y yo le agradezco demasiado a ella. La verdad, yo como le digo, yo no sentí cómo te traté. La verdad, yo no sentí. Como le decía a ella, yo miraba a esa enfermera y me decía, ¿es en serio? Sí. Le vi a la enfermera vestida de caibil, con un short de acá y con dos niños a la par. Pero la enfermera tenía una linterna y me alumbraba la cara. Y cuando ella me alumbraba, yo peleaba con ella. Yo peleaba con ella. Hasta incluso ella me dice que lo arruñé. También a mi cuñada le pido perdón. Porque la verdad llegó un punto, yo le zampé una manada a ella. Y en serio, como le digo, de verdad, yo no sentí nada. Y perdóname. En serio, yo no sentí. Cuando llegaron unos hermanos a visitarme, cuando ellos oraron, ella oró, desapareció de ahí. Y cuando venimos a casa, un día como a las 4 de la mañana, yo estaba acostado y cuando yo veo un bulto en mi pie, un bulto negro, mire la carita y todavía se me revela en la vista, una carita blanca, mire, con su manto negro, todo acá, y nos quedaba viendo así en los pies. Y como yo solo veo este ojo y esto no veo, y yo rastreo los ojos, le digo a mi esposa, ¿qué es? Me dice, un bulto está acá. Me dice, ¿en serio? Sí, pero lo vi la cara, aquí no estaba viendo nosotros. Y yo le llamo al hermano pastor y le digo, mira que a veces me dice el puro mal. Mira, hermano, yo vine acá y aquí me enqué, y este pie no me dejaba dormir. Yo parecía un niño rebelde. Ella dormía, yo llegaba a las 2, 3 de la mañana despierto. Yo empezaba con este pie y yo mismo entendía que tenía este pie. Yo batallaba no sé si eran nervios, si quería caminar, ni yo mismo entendía, hermano. Yo solo miraba a ella, ahí empezaba a dormir, yo me quedaba. Le decía, Dios mío, ¿qué tendrá esto? ¿O quiere que yo salga a la calle? Mira, hermano, y ella me dice, vamos a ir a la oración. Y yo venía a salir a casa, bueno, yo creo que mi rodilla quiere que me voy a poner de rodilla hoy. Y le prometo a Dios, y por fe yo voy a ser sanado hoy, esta noche, era el día martes.
Me voy a poner de rodillas y no me voy a sentar. Entré, llegó un hermano y me dice: hermano, tenga su silla. Gracias, gracias hermano, pero no, pero hoy es cuando. Hoy es cuando. Le dije: mira hermano, y como dame bien quitar el yeso, pero me dolía la mano. Y le digo: bueno, me hinco. Y le digo: Señor, te prometo dar de esa hora de rodillas. No permites, en medio de oración, yo me voy a levantar y me voy a sentar en la silla. No permites que yo me voy a agachar. Mira hermano, aguanté, salí, no me podía levantar, un hermano me levantó y me fui a casa renqueando. Desde esa vez yo fui sanado acá fui sanado, hermano, de la rodilla. Ahora yo duermo como si nada. Y le digo a mi esposa: yo tengo fe y declaro por fe, yo aquí voy a sanar, aquí voy a recuperar mi vista. Y le digo: yo voy a ir a los servicios con este ojo, gracias a Dios. Le digo: ya ahorita ya veo mucho mejor. Le digo: ya miro claro, ahorita no me van a pedir para ir. Si tú no puedes, yo voy a ir. Yo sé que Dios va a hacer su obra más. Ya lo hizo y va a seguir siendo. Mi hermano, así que les animo, hermano, que sigamos adelante, busquemos mucho a Dios. La verdad, como le digo a mi esposa, bueno, vamos a hacer esa acción de gracia. Y le venía con ella, decía: vamos a ir a la oración, vamos. Yo le voy a pedir fuerza a Dios, para que me dé fuerza, para yo poder hablar a los hermanos. Porque la verdad, yo nunca hoy he estado así en un altar, le digo, pero ese es cuando. Hoy es cuando, si yo no lo voy a hacer, el enemigo se va a reír de mí. ¿Qué va a decir? ¿Tiene miedo? No, yo voy a hacer, hoy es cuando. Y le voy a dar gracias a Dios por esto que hice conmigo, un gran milagro. Así que hermanos, discúlpame si ustedes me han querido saludar. No es porque yo sea orgulloso, no, en este lado yo no veo. Como le digo a mi esposa, me dice: vieras que un hermano te estaba saludando, tú no lo viste. Le digo: ¿por qué no me dijiste? Le digo yo que me disculpe. No es porque yo sea egoísta, no es porque yo soy creído. Le digo a ella: ustedes piensan que uno me quiere saludar. No, porque yo no puedo ver acá. Le digo: es en serio, tanto sí, la verdad, a mí me hace falta mi vista, porque yo solo veo la mitad nada más. Me dice: bueno, por eso le digo: hermanos, perdóname si yo no lo he podido saludar. No es porque yo sea orgulloso, no. Yo por fe declaro, hermano, y yo pronto voy a recuperar mi vista. Cuando yo le pido a Dios, yo vengo en las oraciones, yo me hinco, yo boto lágrimas por el agradecimiento que Dios hizo por mí. Y yo sé que pronto voy a recuperar mi vista. En medio de la oración, yo lloro y le digo: Señor, ten compasión de mí. Yo no soy digno delante de ti, yo soy tu hijo pecador. Pero ten compasión de mí. Yo no tengo una madre materialmente, ni un padre materialmente, que sea, tengo un padre espiritualmente que me cuida. Y yo pronto sé que pronto voy a ser sanado, hermano. Porque en esta vista, cuando está en una media de oración, ese me echa como un flashazo, como el teléfono, usted toma foto, ¿verdad? Tira con flash, así me hace esta vista. Y le digo a mi esposa: yo declaro que ya pronto voy a ver. Y me dice: ¿por qué tú lo dices? Sí, le digo. Y mira, hermano, y como le digo a ella, el primer día que yo leí la Biblia, yo en mi casa a veces me quedo solo y a veces me da una desesperación. Yo agarro mi Biblia y me voy a la sala y me siento. Me estoy a 2 horas, 3 horas leyendo. Leo unas 4 páginas, como me empieza a doler un poco el ojo, me levanto, camino un poco, me vuelvo a sentar otra vez a leer. Y mira, hermano, la única vez que me dolió fueron 2 días. De ahí empecé a pedir fuerza al Señor: ayúdame. Yo quiero leer, yo quiero entender de tu palabra. Ayúdame. Y mira, hermano, así estoy. Y le digo a mi esposa: y a mi meta mío es leer todo. Yo quiero entender, le digo a ella, porque la verdad yo quiero entender mucho. Le digo, cuando el hermano pastor, los hermanos predican, yo quiero ser uno de ellos. Y bien, ya abro la Biblia, yo quiero encontrar eso. Y por eso me dice ella: tienes que, le digo a ella: tú ayúdame. Y le digo: este año yo me quedé con esas ganas de aprender, pero el próximo año yo voy a estar ahí con ellos. Sí, hermano. Les agradezco, hermano, y gracias por sus oraciones. Agradezco por todo. Gracias al hermano pastor, y le agradezco por el tiempo, hermano.